Muy buenos días, estimados alumnos. En el día de hoy vamos a seguir desarrollando los contenidos de química avanzada. Para el inicio de clase tenemos, en esta ocasión recapitularemos en conceptos de unidades de masa a nivel microscópico, sobre todo en el campo de lo que hemos denominado mol de átomo y mol de moléculas. Y analizaremos algunas reacciones químicas. Entonces, estimados alumnos, vamos a focalizar nuestra atención en dos contenidos clave. Una que corresponde a las unidades de masa a nivel microscópico y dos, empezaremos a analizar las reacciones químicas. No las vamos a ver todas por completo en el día de hoy. Por lo menos, bueno, yo diría en este encuentro virtual, que recuerda tú, es nuestro segundo encuentro virtual a la cual la hemos denominado clase. Todos los encuentros virtuales tienen esa denominación, clases. Este es nuestro segundo encuentro virtual, por lo tanto, es la clase número 2. Además, te recuerdo que los encuentros virtuales, que son las clases, se dividen en dos sesiones. En este primer instante tenemos la sesión número A. Aclarado eso, vamos entonces a la parte de recapitulación. Recuerda que vamos a ver unidades de masas y reacciones químicas. Vamos a la recapitulación. Ok. El tema número 1 que fue desarrollado el domingo pasado, analizábamos las unidades de masas a nivel microscópica. Por lo tanto, habíamos quedado en las siguientes reglas generales. Regla número 1. Habíamos desarrollado lo que era el mol de átomo, pero en la clase pasada habíamos dicho es átomo gramo. Este es mol de átomo. Son dos conceptos iguales, solo que uno es más vigente que el otro. Actualmente no se habla de átomos de gramo, sino de mol de átomo. Pero sin embargo, los dos conceptos significan lo mismo. Todo depende de los niveles de actualización que tenga cada docente. ¿Oíste? Pero básicamente, si tú vas a una prueba de admisión, allí van a hacer referencias mol de átomos, aunque algunos textos han quedado un tanto obsoletos, continuando con la nomenclatura de átomo de gramo. Nuestro texto es justamente uno de ellos, todavía sigue esta denominación, átomo gramo. Bueno, pero no te confundas, es bueno que lo mantengas presente y te actualices en ese sentido. Cuando estamos hablando de mol de átomo o átomo gramo, significan lo mismo. Su contenido hace relación al número de Avogadro, que vamos a tener como referencia el siguiente, 6,023, o lo que es lo mismo, 6,23 milésimas, multiplicado por 10 a la 23 átomo. Entonces, un mol de átomo es simplemente multiplicar este número que se conoce como el número de Avogadro por átomos. ¿Qué masa medimos en ese momento? Bueno, esta referencia es para estar midiendo justamente átomos. Por eso decimos masa promedio del átomo. Fíjate, esto es lo que se dice, ¿no? Masa promedio del átomo, o lo que es la masa atómica del átomo. Y lo hacemos en su equivalente de gramos. En consecuencia, mi estimado alumno, 6,023, o lo que es lo mismo, 6,23 milésimas por 10 a la 23 átomos representa una masa atómica gramo. La misma analogía utilizamos para el mol de molécula. Fíjate, en algunos textos, vuelvo otra vez a hacer la observación, aparecen de esta manera, mol gramo. Mol gramo queda reemplazado justamente por este tipo de nomenclatura, mol de molécula. Es decir, que en la actualidad estaríamos estandarizados como mol de átomo y mol de molécula. Pero nuestro texto, un tanto obsoleto, sigue utilizando la nomenclatura de mol de gramo.
De modo que no te vayas a confundir en esto, ¿viste? Mol de gramo es exactamente lo mismo que mol de molécula. Todo depende de los niveles de actualización. Ahora bien, ¿qué contiene un mol de molécula? Un mol de molécula contiene la multiplicación del número de Avogadro por molécula, multiplicación del número de Avogadro por molécula. Y ello representa justamente la masa molecular en gramos. Masa molecular en gramos. Esto constituye la masa atómica y esta es masa molecular. Son dos masas totalmente distintas. Esta masa corresponde a la sustancia y esta masa corresponde a una sustancia un tanto más compleja, una sustancia del resultado de una reacción química, una sustancia, bueno, cuando yo digo una sustancia del resultado de una reacción química es porque son varias sustancias que llevan a esa molécula. Una molécula es un conjunto de átomos, no te olvides de esos. Ahora bien, también en la clase pasada habíamos hablado también del empleo de estas fórmulas. Fíjate, aquí seguimos indicando lo siguiente, ¿ves? Átomo gramo, pero recuerda que puede ser mol de átomo también. Esto constituye el número de mol de átomo, fíjate, que también quedó definido como la masa total de la sustancia entre la masa atómica del mismo. Bien, la masa atómica del mismo. Ahora, esto también es igual al número de átomos dividido entre el número de Avogadro. Muy interesante, ¿no? También tenemos el mol de molécula. Aquí está, que representa el número de moléculas, pero esta vez también es lo que contiene esa masa entre la masa molecular. Estas dos masas son totalmente diferentes, mira, ¿ves? En su denominador. Esto corresponde a la masa atómica, que obviamente es la referencia que tenemos en la tabla periódica. Y esta es una masa molecular que se determina con la suma de las moléculas, perdón, con la suma de los átomos que conforman esa molécula. También tenemos, fíjate, el número de moléculas dividido entre el número de Avogadro. Entonces vamos a dar un tiempo prudente, estimado alumno, para que usted haga sus observaciones correspondientes, sus registros inteligentes. Ya pues. Muy buenos días, estudiante Edith Díaz. Bienvenida al curso de Química Avanzada. En este momento tenemos un pequeño compás de espera a fin de que nuestros estudiantes puedan hacer sus registros de lo que hemos venido desarrollando. Así que, por favor,
Copie esto en su cuaderno de trabajo, que a su vez va construyendo su portafolio. Vamos a dar unos breves minutos para que usted entonces copie esto. Esto contiene toda la recapitulación de los objetivos que hemos desarrollado en la clase pasada. Por favor, copie al terminar. Al terminar estos breves minutos, vuelvo otra vez a hacer un repaso de lo que estamos hablando para continuar con los ejercicios aplicativos. En consecuencia, vea usted lo que va a hacer lo siguiente. La dinámica es la siguiente. Usted copia primero. Una vez que se concluyen esos breves minutos, vuelvo otra vez a hacer un repaso para entonces abordar los ejercicios aplicativos que corresponden a nuestra separata. Ya pues, entonces copie, yo le vuelvo a explicar y luego abordamos los ejercicios aplicativos.
Bien, vamos a poner a corriente al estudiante Edip. En la clase pasada, el tema número 1, que es unidades de masa, es un tema de química que estábamos interesados en medir justamente el contenido de masa de un objeto, pero en dimensiones muy, muy pequeñas, o sea, en dimensiones microscópicas. Sin embargo, fíjate tú que este es uno de los conceptos fundamentales también de la física, como es la materia. La materia se define como un objeto que ocupa algo en el espacio. De esa manera, nosotros definimos a materia, un objeto que ocupa algo en el espacio. Entonces queríamos medir ese algo, ¿no? Ese contenido que lo ocupan en el espacio. Para ello, el sistema internacional ha determinado lo que se conoce como dimensión y unidades. Esas dos cualidades unidas nos permiten el proceso de medición, realizar el acto de medición. Vamos a escribirlo por acá para que me sigas extendiendo. Fíjate, me voy a detener un poquito. Teníamos que la materia, ¿no? Bien, en la materia, como te había indicado, los científicos se han reunido y dicen, bueno, para poder determinar ese objeto que ocupa algo en el espacio, lo voy a hacer mediante la dimensión y unidades. Los dos en conjunto me permiten ese proceso. ¿Viste? Con ello, yo realizo el acto de medir de la materia. La dimensión queda justo, es una cualidad que yo pueda medir. En este caso es la masa. Bien. Entonces, la dimensión queda tipificado entonces como la masa. Eso es muy importante tenerlo claro. Aquí te lo dejo para que lo apuntes. Muy bien. Ahora sí, ¿qué sucede? Las unidades con la masa, recuerda que la masa es la cualidad sobre la materia que me permite el acto de medir. Ahora bien, habíamos hablado en la clase pasada con referente a las unidades. Las unidades se ajustan justamente a la escala de la materia. Fíjate, las unidades se ajustan a la escala de la materia. Por ejemplo, si nosotros queremos medir un buque que es una gran embarcación, pues esto pesa mucho. ¿Qué unidades sería la apropiada para medir a esa escala ese objeto? Ah, bueno, eso lo utilizamos a través de toneladas. Esas serían las unidades. Ah, ya. Ahora, si nosotros queremos medir tu cantidad de masa, o sea, la cantidad de masa de las personas, fíjate que sigue siendo la misma materia, solo que la dimensión es la masa. Ahora, ¿qué hace con la unidad? Bueno, la unidad ya no sería la tonelada, sino sería el kilogramo. Ah, ya, por eso es que a usted le dice, bueno, ¿cuál es la cantidad de materia que tiene el profesor en este momento de pandemia? Bueno, el profesor tiene 72 kilogramos. Esa es. La unidad me permite medir la masa y a su vez estoy midiendo la materia. No te olvides que el estudio de todo esto es la materia, porque la dimensión con la cual yo puedo medir la materia es la masa. Ya. Pero sin embargo, si yo deseo medir una arena, ya no, la unidad no es tan productiva ni significativa que la tonelada y el kilogramo. Debo utilizar una unidad que se ajuste a esa escala. Ah, esa unidad sería el gramo. Ah, estás viendo que la unidad se ajusta a la escala de la masa. Eso es lo que escogemos. Ya, si quiero medir grandes embarcaciones, ya te había dicho que eran las toneladas. Si quería medir el peso de una persona, la cantidad de masa que tiene una persona, que en este caso se denomina cantidad de masa corporal, no te olvides de eso, ¿no? Muy interesante. Entonces utilizábamos el kilogramo. Ahora, si yo quería ver la cantidad de masa que contiene la arena de una playa, ya no me sirve ni la tonelada ni el kilogramo, pues utilizaría el gramo. Bueno, eso mismo ocurre cuando yo voy al mundo microscópico, donde están las partículas elementales, los átomos y las moléculas. Ya la unidad se tiene que redimensionar dependiendo a la escala de la masa. Entonces, como esto es un mundo extremadamente muy pequeño,
Entonces las unidades de medidas que estamos aquí escogiendo se llama la unidad de la masa atómica. Esta que está aquí, unidad de la masa atómica, fíjate. Entonces cuando yo quiera medir la cantidad de masa de un átomo, lo hago a través de esta unidad, mol de átomo, o como aparece en nuestra separata, átomo-gramo. Habíamos indicado al inicio de esta clase de que esto depende de los niveles de actualización. Hoy en día se utiliza smol de átomo. Sin embargo, hay unos libros un tanto obsoletos, como el nuestro, cabe destacarlo, que siguen utilizando esta referencia, el átomo-gramo. Nosotros vamos a utilizar el átomo-gramo, pero recuerda que los niveles de actualización de hoy en día nos conlleva a mol de átomo. Ya no hablamos de átomo de gramo, sino hablamos de mol de átomo. En todo caso, cualquiera de las dos referencias son totalmente válidas, solo que una tiene un nivel de actualización un poco más estable que el otro. Por lo menos hoy en día utilizamos mol de átomo. Bien, para ello la regla contiene en utilizar este número. Fíjate que es 6 con 23 milésimas multiplicado por 10 a la 23 átomos. ¡Wow! Claro, este se llama el número de Avogadro. No se te olvide, Avogadro, el número de Avogadro. Y eso lo multiplicas por átomo. Ello daría la unidad que es la masa atómica en gramos. Qué interesante, ¿ah? Así lo decimos, masa atómica en gramos, porque la masa atómica queda referenciada a los átomos. No te olvides de esto. La masa atómica queda referenciada a los átomos, cuyo primer fuente de información lo tenemos en nuestra tabla periódica, como peso atómico, masa atómica. No te olvides de eso, ¿ok? Ahora, cuando yo estoy a las moléculas, recuerda que la molécula es un conjunto de átomos. Las moléculas están constituidas por átomos, combinaciones de átomos. Aquí vuelve a presentarse lo mismo que el anterior, las analogías anteriores. El mol de molécula, pero en nuestra separata, como está un tanto desactualizada, obsoleta, digamos, porque hoy en día se habla de mol de molécula y no mol gramo, pero los dos conceptos significan lo mismo, solo que son los niveles de actualización. Hoy en día se habla de mol de molécula. Esto quiero destacarlo porque cuando vayas a hacer tu examen de admisión, lo más probable no, estoy casi seguro de que no van a utilizar la referencia de mol gramo, sino van a utilizar mol molécula. Y en el caso de el átomo no van a utilizar átomo gramo, sino mol de átomo. Esto es bueno que lo tengas, vamos a tener estos niveles de actualización preparándote para tu examen de admisión. Entonces, ¿qué es un mol de molécula? Un mol de molécula contiene el número de Avogadro por moléculas. Y eso significa que es la masa molecular entre masa molecular gramo. Así es su unidad, masa molecular gramo. Entonces, no te olvides que la unidad para las moléculas es la masa molecular gramo y la unidad que le corresponde al átomo es masa atómica en gramo. Ahí lo tienes, mira, esto hemos explicado. Además de ello, están este conjunto estas son fórmulas. Esta es la fórmula que corresponde al mol de átomo. Fíjate, te indica la cantidad de mol que tienes y la fórmula consiste en justamente la cantidad de masa del átomo dividido entre la masa atómica. Recuerda que esta primera referencia se encuentra en la tabla periódica, que también es lo mismo que el número de átomos que contiene esa masa dividido entre el número de Avogadro. ¿Oíste? Así mismo ocurre para el mol de molécula. Es la cantidad de masa, en este caso de la molécula, dividido entre la masa molecular. Eso también es lo mismo que el número de moléculas dividido entre el número de Avogadro. De manera que el número de Avogadro es la referencia para lo microscópico, para las escalas microscópicas, para las escalas extremadamente pequeñas. Bien, dado esa recapitulación de estos conceptos, vamos entonces a los ejercicios aplicativos. Pero no sin antes, vamos a borrar todo esto que constituyen los apuntes, que ya espero que lo debiste haberlo registrado en tu portafolio y seguir avanzando para esto.
En esta oportunidad hemos escogido el ejercicio número 4 de nuestras separatas. Todos los ejercicios que vamos a desarrollar a lo largo de este curso están ubicados en nuestra separata. Así que obtén tu separata y esa va a ser la referencia. En esta oportunidad hemos escogido el ejercicio 4 que nos indica lo siguiente. La masa de un clavo es de 14 gramos y contiene 80% de hierro. Hallar la cantidad de átomos de hierro en el clavo. Aquí están las varias alternativas y aquí vamos a dar unos breves minutos a fin de que tú vayas reflexionando sobre el ejercicio y a lo mejor quieras presentar tu propuesta parcial o en el mejor de los casos tu propuesta definitiva, es decir, la solución del ejercicio. Ya pues, vamos entonces a esos minutos de reflexión. Bien, vamos a su resolución. En primera instancia, quiero que veas lo siguiente, esto es clave, el 80% de hierro. ¿Cómo se interpreta esto? Date cuenta de lo siguiente. Tengo el clavo cuya masa es de 14 gramos. Aquí está, 14 gramos. Pero de esos 14 gramos, el 80% es hierro. O sea, que de esos 14 gramos, tan solo hay de hierro el 11,2 gramos. Claro, porque esto es una simple operación aritmética. El 80% es de hierro. La masa de 14 gramos, el 80% está constituida de hierro. Es decir, que ese clavo contiene 11,2 gramos de hierro. Observa, y acá estoy utilizando una notación científica para que sea cómodo las operaciones. No es necesario hacerla porque tú en tus evaluaciones se te va a permitir el uso de la calculadora científica. Sin embargo, bueno, es bueno que vayas aprendiendo estas estrategias, ¿ves? Pero lo que quiero es que veas esto que esté bien claro. De 14 gramos, 11,2 representa hierro. El clavo está constituido por hierro. De hecho, el clavo es un óxido ferroso. Sigamos avanzando. Entonces, las fórmulas anteriores se utilizan de forma adecuada. No la voy a utilizar toda completa, sino voy a utilizar esta parte que me representa la masa atómica en este caso, porque cuando estoy haciendo referencia a sustancia, perdón, cuando estoy haciendo referencia a sustancia,
entonces me tipifico con el concepto de masa atómica. Si estoy haciendo referencia a mezcla, a molécula, entonces hablo de la masa molecular. Entonces no te olvides, cuando estamos haciendo referencia a una sustancia, es masa atómica. Y utilizo esta parte de la fórmula, pues justo la masa total entre la masa atómica va a ser igual al número de átomos sobre el número de Avogadro. Ahí. Ahora bien, observa por favor, la masa total, es decir, la masa que tiene hierro sería 112 por 10 a la menos 1 gramos. La masa atómica del hierro aparece, ¿oíste? Esa es una referencia. No te lo dan acá. En algunos exámenes están en la obligación de hacerte. Esa es la recomendación internacional que te hace. Es decir, te va a aparecer algo así como esto. Por favor, espera un momentico. Te va a decir que van a hablar de la masa atómica justamente de quién. Del hierro. Te van a dar este dato. Este es un dato que debe aparecer siempre. Y va a ser igual a 56. En algunas academias, cuando tú vas acá en Perú, ellos hacen un esfuerzo increíble para que el estudiante se aprenda esto de memoria. No es necesario aprenderlo de memoria, sino saberlo utilizar inteligentemente. Eso es lo que estaría. Pero pues, claro que para los exámenes de admisión no te van a dejar sacar tu tabla periódica. Tienes que aprenderte la memoria. Sin embargo, algunas recomendaciones internacionales a estos institutos a nivel universitario les indican, miren, dele la masa atómica como dato de premisa de inicio. Ah, ya. Entonces esto significa que la masa atómica del hierro es igual a 56. De esa manera es porque aparece acá 56 gramos. ¿Ves? Porque es un dato del ejercicio. En muchos ejercicios te lo van a dar. Afortunadamente no. Este no aparece, pero hay que saberlo. Bien, entonces date cuenta que ya tenemos aquí los elementos de la primer miembro que se encuentra a la izquierda. Mira, ¿ve? Masa de acá. Profesor, ¿pero por qué tomas 112? Estoy tomando 112 porque estoy hablando exclusivamente del hierro. Necesito saber cuántos átomos de hierro hay. Sin embargo, yo sé que el clavo de 14 gramos está constituido por un 80% de hierro. De manera que la masa de hierro sería 112. Aquí está, mira, ¿ves? 11,2. No 14, sino 11,2. Esta es una operación que yo hago acá. Porque me mandan a averiguar justamente, fíjate esto, el número de átomos del hierro, que tengo que dividirlo por el número de Avogadro. Pero este número de Avogadro, míralo, justo cuando vamos a hacer operaciones matemáticas, omitimos por cuestiones prácticas estos decimales y sencillamente nos quedamos con la parte entera. 6 por 10 a la 23, tal cual como tengo aquí. ¿Ah? Eso tienes que ver. A veces esa referencia siempre te aparece como un indicador justo cuando tú ves las alternativas de acá, las alternativas de respuesta. Pero esto se hace mucho. Esto digamos, a nivel práctico es bastante permitido. No trabajamos con los decimales, omitimos esos decimales y simplemente trabajamos con la parte entera. Aquí está. Bien, vamos a seguir resolviendo. Cuando vamos a resolver esto, te das cuenta de que esto te das que es 2. Fíjate. Esto sería 2, ¿ves? Justo. Se simplifica y cuando hagas las operaciones algebraicas según el caso, el número de átomos va a ser 1,2 por 10 a la 23. Esa es la cantidad de átomos. ¿Cuál es la respuesta correcta en estas aquí? Es justamente la E. Ya, pues. Entonces vamos a dar un tiempo prudente para que copies, hagas tu registro sobre lo que hemos explicado y así vayas construyendo tu portafolio. Y los minutos que quedan, inviértelo para hacer tu registro y tomar todas las previsiones necesarias a fin de vernos en la segunda sesión, que es la reconexión dentro de 5 minutos una vez que concluya la desconexión de esta. Ya, pues nos vemos entonces en la segunda sesión.